A continuación les presento el video resumen número 2. Vamos a abarcar los capítulos 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Capítulo 6, formulación de hipótesis. Una hipótesis se define como explicaciones tentativas del fenómeno que estamos estudiando. Pueden ser comprobables con datos o no. Se elaboran a manera de preposiciones. Dentro de las hipótesis también manejamos las variables. Y estas variables pueden ser medibles u observables. O sea, son propiedades que pueden ser medibles u observables. Capítulo 6, formulación de las hipótesis. Bueno, las hipótesis tienen que cumplir con 5 características principales. Deben referirse a una situación real. No puede ser algo inventado o algo que no tenga sentido. Número 2, las variables tienen que ser claras y concisas. Debe de existir relación respecto al tema planteado. Estas variables tienen que ser lógicas. No puede definirse, por ejemplo, una preposición de la siguiente manera: a mayor cantidad de uso de las redes sociales, mayor probabilidad de tener cáncer. Eso no tiene nada de lógica. Número 4, las variables deben ser observables y deben ser medibles. Y al mismo tiempo debe de poder explicarse o poder analizarse con alguna técnica estadística. ¿Qué tipos de hipótesis tenemos? Hipótesis de investigación. Ejemplo, esta silla es roja. Una hipótesis nula es la que refuta, por ejemplo, la hipótesis de investigación, esta silla no es roja. Y la hipótesis alterna es la que plantea soluciones o preposiciones alternas a las dos primeras mencionadas. Ejemplo, esta silla es azul. Capítulo 7, concepción o elección del diseño de investigación. El diseño básicamente es elaborar un plan con una serie de procedimientos para la recolección de los datos. Se dividen en dos, experimentales y no experimentales. Las experimentales es donde vamos a estudiar o a realizar ciertos cambios en elementos y luego ver las causas o los efectos que provocaron esos cambios. Vamos a tener un grupo control que va a ser una porción que no se le van a aplicar los cambios y los experimentos que van a ser a la porción que se le aplicó los cambios. Vamos a tener las variables independientes que van a ser las causas y las variables dependientes que van a ser el resultado de esos experimentos. Tenemos 3 tipos: los preexperimentos que tienen un control mínimo, los experimentos puros donde se va a hacer en un ambiente totalmente controlado y donde los resultados van a ser de total confianza. Vamos a tener laboratorio de campo, donde va a ser en un ambiente realista y donde no se va a tener o no se va a ejercer un control tan estricto del ambiente. Los no experimentales son los que son los que se realizan en el ambiente natural. Se observa y se puede tomar datos en un momento único, transeccionales o en varios puntos de tiempo como los longitudinales. Capítulo 8, selección de la muestra. Bueno, la muestra es una porción o un fragmento de toda una población. Para seleccionar la muestra, primero tenemos que definir cuál es la unidad de muestreo, luego extraer esa pequeña porción de toda una población, utilizar alguna técnica estadística y luego generalizar esos resultados. Vamos a tener 2 tipos: muestra probabilística y muestra no probabilística. La probabilística va a ser la que nos va a generar, valga la redundancia, una probabilidad. Por ejemplo, la muestra aleatoria simple es la que todos los elementos van a tener la misma probabilidad de ser elegidos. La estratificada es donde se va a seleccionar una muestra, se va a dividir en segmentos y se va a seleccionar una muestra por cada segmento. Y la de los clústeres es donde va a estar separado físicamente en zona geográfica. La no probabilística van a ser los procedimientos más comunes que conocemos, como la tómbola, como los números aleatorios, y no va a depender de la probabilidad, sino del objetivo de la investigación.
Capítulo 9, recolección de datos cuantitativos. Para recolectar los datos también tenemos que formular un plan, tenemos que definir o entender cuáles son las fuentes que nos van a dar esos datos, dónde se encuentran localizadas, qué medio o qué método voy a utilizar para recolectarlos. Y luego de que tenga los resultados, los voy a preparar, voy a hacer una codificación que me permita interpretar esos resultados. Para eso se utilizan instrumentos de medición, que es el elemento que le permite al investigador obtener los datos. Tiene que ser confiable, es decir, que me permita obtener datos veraces, íntegros, validez, es decir, que lo que yo voy a medir sea real, que me permita medir lo que realmente yo quiero medir, objetividad, que no interfiera el sesgo que pueda provocar el investigador en la aplicación del instrumento. Hay diferentes tipos como cuestionarios, como mediciones de aparatos, de equipos, de indicadores. El análisis de los datos cuantitativos. Bueno, hay diferentes programas para poder hacer este análisis como SAS, como Minilab, como SPSS. Y una vez que se selecciona el programa, se ingresan los datos en él, se ejecuta y luego hay que analizar los datos de manera visual para verificar que los datos son confiables, que tengo los resultados que quiero. Realizo algunas pruebas para comprobar que la muestra o los datos seleccionados son correctos y luego presento los resultados. En este punto de presentar los resultados es importante saber de qué forma voy a hacer el reporte, hacia qué usuarios va dirigido, cuál es el contexto del análisis o de la investigación para poder definir este punto. Lo más común es tener un informe con la siguiente estructura: portada donde se indique todo lo referente al análisis, el índice que va a poder ubicar al lector en las diferentes secciones, un resumen que va a ser un pequeño enlace para entender de qué se trata la investigación, los términos claves, va a ser lo que nos va a ubicar sobre la temática o los temas más importantes que se tratan en el trabajo, el cuerpo de la investigación donde viene el marco teórico, la metodología, el análisis de resultados, el análisis de la problemática y demás, las referencias donde voy a poder indicar de dónde obtuve los resultados y los apéndices que son elementos adicionales que se incluyen. Gracias.